podría ser el final y el adiós al panel de control en Windows 10. Un futuro muy gris. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a la plataforma de URCDK, los cuales son líderes especialistas en licencias de todo tipo. Obviamente te recomiendo que directamente consultes los enlaces abajo en la descripción, también el código de descuento que aplica para toda clase de software. Y en efecto, obviamente puedes adquirir Windows 10 Pro, directamente la clave, anotar ahí lo que es el código de descuento, aplicas todo el proceso de pago que es totalmente seguro y te llega directamente a tu correo, totalmente válido, original, genuino, para activarlo. Y en efecto ahí consulta todos los demás productos que tiene URCDK, también las diferentes promociones que tienen para verano, es decir, para todo este mes de julio y agosto. Y sí, y en efecto una plataforma por excelencia para validación de toda clase de certificados totalmente genuinos. Ahora sí, comencemos. Como siempre, bienvenidos a todos a un nuevo video que es totalmente una información que salió relativamente entre el sábado y domingo. No lo destaqué en las noticias del domingo, ya saben, las revelaciones y filtraciones que se dejan destacar acerca de Microsoft en torno a Windows 10. Y sí, el panel de control, un final, un adiós que en efecto tiene un futuro que lo habrían considerado como un futuro muy gris. Bueno, ahora los datos del sistema también aparecerán en el menú de configuración y con ello el panel de control pues obviamente tendrá una gran decaída. En efecto, cuando hablamos de las aplicaciones clásicas de Microsoft vamos a referirnos siempre al pack de herramientas que vienen incluidas en el sistema, que ya son presentes desde hace varios años, entre ellas obviamente el explorador de archivos, la calculadora y también el antiguo y antaño panel de control. Pero en las últimas versiones de Windows, la clásica herramienta que ofrece acceso a distintos aspectos y apartados del sistema operativo ha ido perdiendo la capacidad en favor de aportar algo al usuario, y con ello lo ha reemplazado ahora lo que es la configuración. Esto ofrece ahora acceso a funciones que antes exigían a fuerza introducirse al panel de control. Ahora Microsoft lleva a cabo pues en efecto todo esto a partir de configuración, y obviamente el panel de control pues está repleto de obviamente opciones y diversas clases de características variadas. Claro que sí, el acceso por medio del panel de control era una forma rápida para obtener información sobre el sistema con datos relativos del procesador, el tipo de sistema, la información de memoria, todo acerca del fabricante. Y bueno, el apartado del sistema que podemos encontrar en el panel de control se integra con la llegada de una build que es la 20161, en la cual obviamente destaqué que había el aspecto del nuevo menú de inicio, las notificaciones, y habría que destacar justamente que en esa build el menú de configuración, más exactamente dentro del apartado de acerca de, se encuentra todo acerca del sistema. Obviamente con esto el panel de control pierde caída, y con ello ahora podremos encontrar más información en la configuración. Añadieron ajustes de sonido con la app de configuración, hay más gestiones que obviamente están reemplazando al panel de control para que todo eso se migre ahora directamente en la app de configuración. Y es claro, se ha venido rumorando con cada actualización, con cada build que se lanza, que el panel de control pronto desaparecerá. No quiere decir que Microsoft piense acabar a corto plazo con el panel de control, pero sí que trabaja para migrar todo el contenido, potenciando el menú de configuración hasta que esté plenamente capacitado y los usuarios puedan prescindir del añejo menú de opciones para controlar el equipo directamente desde el apartado de configuración y así olvidarse del panel de control. Así es que nada, básicamente una información totalmente rápida. También quiero destacarte algo importante, y es que si estás en la build que acabo de mencionar, que en efecto ya fue liberada la 20161, hay personas que habían preguntado, pues obviamente yo no puedo activar el nuevo menú de inicio, ¿cómo le hago? Y eso que soy insider, que es una falacia, tu video es todo un clickbait. Déjame decirle que obviamente para utilizar esto, para obviamente realizar todo este cambio, debes activar algo y no lo destaqué en ese video. Sí, línchenme. Puedes activar directamente obteniendo una herramienta que está en el repositorio de GitHub, se llama Vive Total. Extraer la pequeña herramienta, añades unas líneas de comandos con una cuenta de administrador e introducir la ruta que directamente es del repositorio oficial, escribir y ejecutar un comando que es vivetool.exe, añade config, un cifrado, reinicias la PC. Siguiendo estos pasos deberías tener activado en obviamente la build 20161 el nuevo menú de inicio de Windows 10, un panel que pierde el protagonismo de los colores que tienen actualmente sus baldosas o los light tilts, y directamente apuesta por el lenguaje del diseño de Fluidesi.
en efecto una estética más neutra y sin duda discreta. Así es que nada, de todas maneras esos pasos para activarlo, si estás en esa build, ojo, si estás en esa build de compilación, te los dejo abajo en la descripción. Y nada, ya finalmente yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal para que siempre te estén manteniendo muy bien informado acerca de todo lo que acontece en relación a Microsoft, pero más que nada acerca de Windows 10. Me despido, Master Tuto fuera, peace out.